seguimos con nuestro ciclo Entre Visitas de la Televisión Universitaria de Misiones y vamos a presentar a nuestro segundo invitado. Él es Diego Golombek. Estamos, la verdad, muy contentos y contentas de tenerte aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias, Diego. La idea es, en primera instancia, hablar sobre la charla que viniste a brindar aquí en la Universidad Nacional de Misiones, titulada Neurociencias y Educación. Queríamos en primera instancia saber qué es esto de neurociencia y por qué vincularla a la educación. La neurociencia es el estudio del cerebro, del sistema nervioso, que es enorme porque el sistema nervioso incluye de todo, incluye por qué nos movemos, cómo vemos el mundo, cómo pensamos, cómo imaginamos, y entre otras cosas incluye un montón de estudios que, si lo pensás, se relacionan de manera muy directa con la educación. Por ejemplo, incluye el estudio de la memoria o del aprendizaje, incluye el estudio de la atención, de la concentración, un poco del desempeño cognitivo. Lo que pasa es que durante gran parte de la historia de estas variables, eso era una cuestión de laboratorio. Bueno, ¿qué pasa si llevas a alguien al laboratorio y le pedís que preste atención o que reaccione frente a determinados estímulos? Lo nuevo, que ya tiene unas décadas, es justo decirlo, es ver cómo todo eso de neurociencia de laboratorio se puede llevar al aula. Puede ser que algunas de estas conclusiones sean útiles para la educación. Así surge esta idea de neurociencias y educación, lo que algunos llaman neuroeducación, que queda muy bien llamar neuro cualquier cosa, ¿sí? Pero realmente hay aplicaciones directas desde lo que estudiamos del cerebro hasta lo que necesita el mundo educativo. ¿Y ya se ha aplicado en algunas escuelas? ¿Hay interés de parte de los docentes? ¿Cómo ha sido la recepción en las aulas de esta idea? Sí, la verdad que hay muchísima aplicación en áreas muy específicas. Por ejemplo, una de las áreas que más se desarrolló de esta interacción, de este puente de la neurociencia y la educación es el área de la lectoescritura, ¿sí? Sobre todo con algunos pibes que por ahí tienen algunos problemas o van más lentos. Bueno, ¿qué pasa con ese cerebro? ¿Qué tipo de ejercicios puedes hacer para mejorarlo? De hecho, en la cuestión de la lectura, hay como dos grandes escuelas en el mundo educativo, ¿sí? Aquel que dice que tenemos que aprender a leer analíticamente, o sea, letra por letra, ¿sí? M-A-M-A, y aquella que dice, no, tenemos que ver la palabra en un conjunto, un estudio más global, ¿sí? Estudiar, ver la palabra mamá y que te surja en el cerebro la palabra mamá. Bueno, hay pibes que les cuesta un poco esta cosa de la lectura, y la neurociencia, al tratar de estudiar qué le pasa al cerebro cuando identifica una palabra, pudo aportar algunas pruebas de por qué camino ir en determinados casos. Lo mismo vale por ahí las condiciones de contorno que hacen que un pibe, un chico de escuela, tenga un mejor desempeño, y cuando me refiero a condiciones de contorno, todo lo que le pasa alrededor de la escuela. Cosas tan obvias como si come bien. Un pibe que no come bien, un cerebro que no come bien, no se desarrolla bien. Por lo tanto, bastante mal le va a ir en el aprendizaje. Bueno, ¿qué pasa con eso? Es verdad que hay una etapa temprana que si el cerebro no se desarrolla, ya está. No, no es cierto, ¿sí? Las investigaciones te dicen que no, que se puede recuperar esto con el trabajo adecuado. Otra área de contorno sería el sueño, ¿sí? Cómo el sueño de los chicos afecta su desempeño escolar. Y bueno, son el tipo de cosas que veníamos manejando muy bien en laboratorio, con animales de laboratorio o incluso con humanos, pero de poco estamos poniendo la lupa más en, bueno, ¿de qué le sirve esto a un profe? ¿De qué le sirve esto a un padre? ¿De qué le sirve esto a un alumno? ¿Y te parece que ese puede ser como el puntapié para empezar a analizar y también revisar el sistema educativo? O sea, tiene que ver con un planteo también general de cómo está funcionando la escuela hoy en día para el niño, en este caso, en estos problemas puntuales que estás, digamos, detallando, describiendo. No diría tanto, ¿sí? Diría que efectivamente hay un problema en el mundo educativo, está clarísimo si uno ve el desempeño de nuestros alumnos en pruebas internacionales, o nosotros que lo vemos desde la universidad, vemos con algunas de las falencias que vienen los chicos del colegio secundario. Esto es una arista nada más, que seguro puede complementar a la enseñanza, pero de ninguna manera uno viene a reemplazar la enseñanza formal, que se basa en tener buenos profes que entusiasmen a los alumnos y los alumnos quieran seguir adelante por el afán del conocimiento. Eso es lo principal, ¿sí? No es que la neurociencia viene a patear el tablero a decirle ahora les voy a explicar cómo se hace, de ninguna manera. Lo que pasa es que tenemos problemas bastante serios en cuanto a algunas cuestiones sociales de chicos que están mal en cuanto a lo socioeconómico, y eso no se suple con la escuela. No tenemos una muy buena formación docente. De hecho, en muchos lugares, sobre todo en lugares pequeños de Argentina,
tal vez una de las pocas salidas laborales que tiene un joven con inquietudes es hacer el profesorado. Y no lo hace porque realmente se muere de ganas, sino porque, bueno, voy a tener trabajo, voy a ser maestro. ¿Qué herramientas le podemos dar a esos jóvenes que quieren formarse como profes o como maestros? Que es ahí donde me parece radica el origen de muchos de los males que tenemos en la educación, en la formación de los maestros, que salgan muy sólidos, que puedan plantarse frente a una clase y puedan incluso decir no sé frente a una clase para después buscar algo juntos. Ahí me parece que es donde más hincapié tenemos que hacer. La neurociencia puede ayudar un poco, pero no es lo fundamental. ¿Y qué pasa con la vocación científica? ¿Desde qué edad podríamos decir que el niño o niña tiene ese deseo de dedicarse a la ciencia y qué rol también ocupa el docente ahí para estimular eso? Picasso decía que todos los niños nacen artistas, ¿sí? Y claro que sí, pero también nacen científicos, ¿no? Todos los chicos quieren hacer preguntas, quieren ir a quemar hormigas con la lupa en el parque, quieren abrir el juguete a ver qué tiene adentro, quieren abrir al hermanito a ver qué tiene adentro, y son actitudes científicas esas claramente. A lo largo de la educación formal, como que vamos barriendo esas actitudes, como que no dejamos que cualquier pregunta sea válida. Y los chicos empiezan a cohibirse. No, ¿cómo voy a hacer una pregunta? Mirá si es un disparate, mirá si el profe no le gusta o si mis amigos se ríen o lo que fuera. Y ahí vamos perdiendo la actitud de la ciencia en general, no tanto como vocación, sino en general. Con respecto a la vocación, hay algunas pruebas que dicen que los científicos profesionales más o menos saben que lo suyo viene por el lado de la ciencia hacia el final de la escuela primaria, comienzos de la escuela secundaria. Y no es una época en la cual estemos haciendo mucho hincapié en ayudar a esos chicos a que realicen sus vocaciones, piensen en el mundo científicamente, hagan experimentos, tengan herramientas dentro de la escuela y fuera de la escuela para desarrollarlo. Después, por supuesto, hay que acompañarlos toda la secundaria e incluso a lo largo de la universidad, porque la vocación nunca termina de generarse, sino hasta bastante más adelante. Y esto que decías que todavía no se está trabajando intensamente en el estímulo de la vocación científica, ¿tiene que ver con esto de que todavía hay bandos, digamos, entre el científico y el resto de las personas? O hay imaginarios del científico, incluso todavía se sigue pensando en el científico relacionado al varón y no a la mujer? ¿Tiene que ver con eso? ¿Cómo podemos hacer para empezar a desarmar ese estigma o ese imaginario que hay sobre la ciencia e incentivar a decir que cualquiera puede hacer ciencia, cualquiera puede hacer ciencia o no? Bueno, tenemos malas y buenas noticias, ¿sí? Por ejemplo, en las cuestiones de género. Efectivamente, si vos le pedís a gente de cualquier edad que imagine a alguien que trabaja en ciencias, tienden a imaginar hombres. ¿Sí? A imaginar hombres con un arquetipo de guardapolvo, anteojos, mediana edad, todas esas cosas. La buena noticia es que eso está cambiando, ¿sí? Está cambiando y bastante rápidamente. El arquetipo de la mujer como científica parece cada vez más fuerte, en parte gracias a la divulgación científica. De hecho, en Argentina pasa algo bastante curioso. Tenemos paridad de género en ciencia. Tenemos tantas estudiantes como estudiantos de ciencia y tantas investigadoras y becarias como investigadores y becarios. Pero esto tiene una trampa. Eso es si lo consideras en general. A medida que vas avanzando en la carrera científica, o sea que tenés personas de mayor jerarquía, ahí la representación de género no tiene paridad y hay muchos más hombres, por ejemplo, hay muchos más hombres investigadores principales o superiores, o directores de instituto, o jefas de cátedra, profesores titulares. Hay muchas menos mujeres que hombres, así que hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Eso con respecto al género. Sí. El otro imaginario, el de la ciencia no es para todos, la ciencia es para genios o para Einsteins, es uno que está todavía muy marcado en la sociedad. Hay chicos que por ahí sienten un poco estas ganas de hacer preguntas, pero ni se les pasa por la cabeza volcarse a la ciencia, porque piensan que no son genios, piensan que no van a tener trabajo, piensan que se llevaron matemática en segundo año, no, como la ciencia va a ser para mí. Entonces todavía hay mucho trabajo por hacer en esto del imaginario y de cómo un chico con cierta inquietud pueda ver a la ciencia como un camino posible para él o para ella. La pregunta también que te hacía es cómo puede la institución educativa empezar a romper con esos imaginarios, o desde el Estado, las políticas públicas, digo, cómo empezar a romper con esa idea e incentivar a que más niños y niñas se animen a hacer ciencia. Y podemos partirlo en varios aspectos. Por un lado, la educación formal, seguro. La educación formal en ciencias es deficiente, en la primaria casi no existe,
¿sí? Realmente casi la idea de la primaria es que los pibes salgan leyendo, escribiendo, sumando, restando, con suerte multiplicando y dividiendo, y con suerte con algo de historia y geografía. Pero de ciencia poco y nada, ¿sí? Por ahí una germinación del poroto, una cosita así. Hay muy poca ciencia en la primaria. Hay algo en el nivel inicial. Fíjate que la actitud de las maestras jardineras de tirarse al piso y jugar y hacer experimentos, y que eso es una actitud bastante científica. Y hay pruebas muy fuertes de que hay que empezar con la ciencia en esa etapa. Después en la secundaria pasa algo raro en la educación formal, que es que la ciencia se compartimentaliza. Tenés horas de física, de matemática, de biología, de química, y como si no tuvieran nada que ver entre ellas, y como si no tuvieran nada que ver con castellano, con lengua, con historia, con geografía. Ahí también hay que pensar un poco de nuevo, sobre todo basado en, por un lado, la formación docente, y por otro lado, programas que son imposibles, ¿sí? Si vos ves un programa de ciencias, es tan kilométrico que sabés que no se puede, pero los profes lo tienen que cumplir, entonces no pueden profundizar, no pueden hacer preguntas. Hay bastantes problemas en cuanto a lo que se supone que hay que ver de ciencia en la escuela y que sabes que no vas a llegar a ver. También tenés la educación no formal, fomentar espacios como clubes de ciencia, como museos, como ferias, como programas de tele, como todo lo que tiene que ver con la divulgación, que jamás va a reemplazar la educación formal, pero en el mejor de los casos lo puede complementar. O sea, puede hacer que un profe muy piola aproveche herramientas de divulgación o aproveche un museo de ciencias para despertar eso en los alumnos, esas preguntas que están ahí y no te entran en el aula. Bueno, los buenos profes lo hacen y cada vez tendría que pasar más. El Estado tiene una obligación indelegable en ambos mundos, en el de educación formal y la educación no formal, que cumple a medias, ¿sí? Porque está esta idea de, no, tengo problemas tan graves con que los pibes aprendan a leer y escribir, que querés que encima piense en cómo enseñarles ciencias. Es un error eso. La ciencia es parte integral del aprendizaje. Si la separamos y la ponemos aparte, estamos obrando mal. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue el bloque de Entre Visitas, y en la segunda parte vamos a hablar un poco sobre la situación de la ciencia en el país. Segundo bloque del ciclo Entre Visitas, seguimos hablando con Diego Golombek, y ahora nos gustaría conocer un poco tu mirada acerca de cómo viste o cómo ves el desarrollo de la ciencia en los últimos 15 años, podríamos decir, desde la producción y la divulgación también. Hay mucho por decir ahí, obviamente. Hemos crecido mucho en algunos aspectos. En el aspecto de la producción y de la formación, la verdad que hemos crecido bastante, con algunas interrupciones recientes que podríamos hablar también al respecto. Las universidades nacionales están haciendo un buen trabajo, siguen haciéndolo pese a todas las restricciones presupuestarias y formales que hay. Los pibes se forman bien en la Universidad Nacional. Digo Universidad Nacional porque es en general donde se hace la investigación. En pocas universidades privadas se hace investigación, por lo tanto es difícil que haya una buena formación en ciencias, podrá haber buena formación en otros aspectos. Así que en ese sentido vamos razonablemente bien, o íbamos razonablemente bien. En el aspecto de la divulgación hay un vuelco casi infinito, ¿no? Pues si pensás que cualquier cosa dividida por cero da infinito, y había muy poco de divulgación científica o incluso de periodismo científico hace 30 años, ponele. Hay cambios enormes, por ejemplo, que tenemos periodistas científicos, profesionales, que se han formado como periodistas científicos y antes no los teníamos, con lo cual es un cambio no menor. Hay científicos que también quieren volcarse a contar lo que hacen y lo que hacen otros, tampoco es un cambio menor. El público entiende que la ciencia que se hace en Argentina es parte de ellos mismos, lo que se hace en salud, en alimentos, en energía, en contaminación, obviamente que es parte de lo que tienen que saber para tener como tema de conversación y para tener como herramientas a la hora de elegir. Así que eso ha cambiado muchísimo realmente, y ha habido un crecimiento presupuestario, del imaginario del lugar que ocupa la ciencia en el Estado, realmente inédito en Argentina. En los años más recientes hemos tenido una cierta reversión de esto por muchos motivos. Uno es un motivo internacional, la Argentina no está sola en esto, ¿no? Si vos vas a cualquier lado del mundo, en todos lados se está hablando de esto de que hay que hacer ciencia aplicada, ciencia útil, entre comillas,
pensando muy erróneamente que eso surge de la nada, como un día te despertás y decís, hoy voy a inventar una vacuna. No, eso viene después de haber estudiado durante mucho tiempo a un virus o a una bacteria, ¿sí? O sea, poner a las aplicaciones adelante del tren es un error muy grave realmente. O sea, lo que debemos hacer es hacer ciencia buena, independientemente de que las aplicaciones vengan más tarde o más temprano. Si la ciencia es buena, van a aparecer esas aplicaciones. Eso con respecto al contexto mundial. Sí. Y en Argentina pasan dos cosas, me parece. Obviamente hay una cuestión presupuestaria, ¿sí? Estamos mal de plata en ciencia y en formación universitaria superior en ciencias también. Es grave, por supuesto, ¿sí? Pensá que en ciencias naturales nuestros insumos son todos extranjeros, con lo cual los vaivenes de la economía nos repercuten muy directamente. Es grave, pero no creo que sea lo más grave, ¿sí? Porque con lo de la plata se arregla con plata, finalmente, ¿sí? Que ojalá venga, por otro lado. El problema grave me parece es cultural, ¿sí? Que es esto, ¿qué lugar ocupa la ciencia dentro del imaginario del Estado contemporáneo? Veníamos un poco mal acostumbrados a que ocupaba un lugar realmente importante. Se creó un ministerio, sin ir más lejos, ¿sí? Se empezó a pensar en la ciencia como un motor del Estado y no simplemente como un receptor del Estado que, bueno, te voy a pagar para que investigues esas pavadas que vos hacés, de los colores de las mariposas. No, la ciencia empezó a cobrar un lugar de, epa, tenemos un problema, vamos a ver qué dicen los científicos. De a poquito, ¿sí? Realmente no se alcanzó a desarrollar del todo. En este momento no, en este momento el lugar de la ciencia en el Estado es un lugar bastante menor. Mantenemos el ministerio, bienvenido sea, mantenemos al ministro, también bienvenido sea, pese a que ha habido algunos resquemores al respecto, pero la verdad que es un científico que se ha dedicado toda la vida a esto, que puedes ir a contarle un experimento, puedes ir a hablar de política científica, pero claramente en lo que es el Estado, el lugar que ocupa la ciencia es mucho menor a lo que venía siendo. Y eso es mucho más difícil de recuperar. Lo de la plata, cuando aparezca plata veremos. Lo de la cultura me preocupa más. Bueno, incluso como investigador superior del CONICET, estarás al tanto también de los reclamos que se realizaron. Digo, ¿qué opinás también acerca de eso? Los investigadores que estuvieron haciendo también sentadas y reclamando. Por un lado hay un problema clarísimo de planificación. De pronto te aparecen noticias que no te esperabas de una semana para la otra y es obvio que eso causa un malestar muy fuerte en la comunidad científica. Nosotros tenemos que planificar cómo hacer crecer un laboratorio, hacia qué líneas ir, y si de pronto te encontrás con que se reduce mucho una posibilidad laboral, o que fuera, no, te corta toda posibilidad de planes, y la ciencia sin planes no se puede hacer. Da la impresión de que estamos funcionando un poco respondiendo a una coyuntura muy negativa, en lugar de poder planear y estar por delante de lo que vamos a necesitar de acá a 5 o 10 años. En ese sentido, me parece que es lamentable este retroceso. ¿Se puede pensar en una fuga de cerebro nuevamente en Argentina? A ver, es una pregunta amplia. En principio, yo creo firmemente que como parte de tu formación como investigador científico tenés que irte. Idealmente tenés que irte a un lugar donde estés limitado solo por tus ideas y no por los recursos. O sea, te vas a un país del primer mundo y mal que mal sabés que si querés hacer un experimento y está bueno, los recursos los podés llegar a conseguir, ¿sí? Porque tenés menos papeleo, o tenés más plata o lo que fuera. Entonces, parte de la ciencia es irse y formarte muy bien. Por supuesto que el final feliz de eso es que idealmente puedas volver, tengas dónde desarrollarte, tengas las puertas abiertas. Eso es lo que no está tan garantizado en este tiempo. Es cierto, los chicos frente a las noticias que ven o a las manifestaciones que ven, están considerando muy seriamente dónde hago mi doctorado, o dónde hago mi postdoc o lo que fuera. No está mal eso intrínsecamente. Lo que está mal es que eso sea un viaje de ida. ¿Sí? Que los chicos piensen, no, acá no me puedo desarrollar ni ahora ni cuando vuelva. Voy a conseguir lo que sea afuera para poder quedarme y hacer ciencia. Eso es una pérdida irreparable, ¿sí? Si un chico se va con esa sensación. La mayoría de la gente de mi generación estuvimos un tiempo afuera, tuvimos algunos la fortuna de poder volver y bueno, hacernos de abajo y empezar a construir algo desde acá. Hay que ver si en este momento esa posibilidad sigue vigente para los chicos que ahora están terminando o su licenciatura o su doctorado. En una de las charlas que diste, dijiste que la ciencia es un arma cargada de futuro. Me gustó mucho la frase y en relación a eso te quería preguntar qué temas tendría que estar estudiando la ciencia ahora y en un futuro, digo, que
sobre qué tendría que estar hablando la ciencia en este momento. Primero, la frase es hermosa, es una poesía, y la poesía es un arma cargada de futuro, es una poesía de Gabriel Celaya, un español, que es una belleza, yo la cambio por la ciencia, ¿no? Y efectivamente estoy muy convencido de que la forma de mirar el futuro es con ojos de ciencia, ¿sí? Y no solamente por los científicos profesionales, insisto, sino por todos nosotros, en tanto ciudadanos, tenemos que ser un poco científicos, tenemos que ser racionales, tenemos que, digamos, correr un poco los prejuicios y ver las cosas bien, analizar las cosas con todo el detalle que podamos y hasta hacer experimentos, ¿sí? Con respecto a hacer futurología, siempre es muy difícil, ¿sí? La mejor manera de prever el futuro es inventándolo, como dijo uno de los inventores de la Mac, nada menos, ¿sí? La única forma de hacerlo es, bueno, hacer futuro. Es cierto que uno va viendo tendencias, ¿sí? ¿Qué tenemos de inédito en nuestra época? Bueno, la posibilidad de manejar una cantidad de datos que en la historia se manejó, lo cual te da unas chances inéditas de analizar, de predecir, digamos, teniendo tantos datos a tu disposición en toda disciplina, y realmente vos podés hacer cosas que nunca habías podido hacer en la historia. Entonces, en ese sentido, el saber analizar datos, saber visualizar datos, saber mostrar datos, es una cualidad ineludible para los nuevos científicos, y no te puedes quedar atrás en eso. Otras técnicas las aprendés. Si vos vas a aprender a hacer esto de biología molecular, o esto de ingeniería, o esto de química, lo aprendés acá o lo vas a aprender afuera, o como sea. Pero esto de los datos creo que es nuevo y todavía no entendemos bien hasta dónde puede llegar el manejar millones de datos simultáneamente. Por supuesto que después hay tecnologías que son las nuevas, y la tecnología de la inteligencia artificial, las biotecnologías, las nanotecnologías, son lo que ahora está explotando y seguramente va a tener un desarrollo por los próximos 50 años. ¿Qué se va a venir más adelante? Es casi imposible de saber, pero creo que la tendencia va a ir en ese camino, cada vez más datos, cada vez menos afirmaciones en el vacío y más afirmaciones muy validadas robustamente por la estadística, por saber, bueno, hasta ahora venimos así, cambia esta variable, cambia este parámetro. Digamos, vivimos en un mundo caótico, en el cual cambiar un cachito de las condiciones iniciales te puede cambiar mucho del final. Cuantos más datos manejes de esas condiciones iniciales, más vas a poder predecir qué es lo que se viene. Bueno, por mi profesión me rodeo bastante de científicos o de investigadores que están también iniciando su etapa. Y le comentaba que estaba por hacer una entrevista a Golombek y me decía, preguntarle que te diga algún consejo, que te dé alguna receta de cómo hacer para contar lo que estamos haciendo y que la gente se entere, o algunos tips de divulgación científica para poder completar, ¿no?, estos tres canales que también hablas vos, que son el científico, el periodista y el público, ¿no? Cómo hacer para llegar a ese último canal que es el público. Es cierto que no estamos formados para contar, los científicos. A algunos nos gusta más, a otros menos. Yo creo que las universidades nacionales debieran ofrecer esas herramientas un poco de interacción entre el mundo de la comunicación y la ciencia, o sea que a los comunicadores se les pueda dar más herramientas científicas y a los científicos más herramientas de contar o de comunicación. Respecto a consejos, creo que hay un único consejo, ¿sí? Que es que lo primero y principal es ser rigurosos. ¿Sí? Vos lo que contás tiene que estar bien o lo mejor que puedas, porque sos el experto en el tema o porque consultaste a los expertos en el tema. Siempre la puedes pifiar y te van a matar cuando la pifies, es parte del oficio, pero tenés que apuntar a ser riguroso. Pero una vez que el rigor científico está asegurado, todo vale. Tenemos que aprovechar al máximo los recursos que te brinda un formato. Si vos escribís un libro de ciencia y sos un libro de divulgación científica, te vas a acordar de la ciencia, ¿sí? Vas a ser perfecto. Y posiblemente te acuerdes de literatura de tercer año, ¿sí?, del siglo de oro. Y vas a escribir horriblemente barroco, lleno de adjetivos, porque eso es escribir bien. No, no es así. La ciencia tiene que estar bien, de acuerdo. Una vez que la ciencia esté bien, hacé literatura. Divertite escribiendo. Pensá en un lector que al leer tu libro lo va a leer como una novela y se pasa a la parada del colectivo porque está fascinado. Cuando haces un programa de tele, lo mismo. Nos acordamos de la ciencia, ¿sí? ¿Y la tele? ¿La tele dónde está? Los recursos que te puede brindar la tele de ficción, de animación, de personajes, de tramas, de sorteos, de cualquier cosa. Ya nos olvidamos porque hacemos un programa de ciencia y la ciencia es seria. No, la ciencia sí es seria. Asegúrate de que esté bien,
Cuando esté bien, animate a cualquier cosa, realmente, animate a divertirte y a jugar, a hacer tele, a hacer radio, a hacer libros. Me parece que en la combinación de esos dos elementos está no la clave del éxito, sino al menos el divertirte haciéndolo, y seguramente si vos te divertís haciéndolo, del otro lado también hay alguien que se entretenga. Muchísimas gracias, Diego Golombek, por la entrevista. Vamos a seguir entonces con nuestro ciclo Entre Visitas con un próximo entrevistado. Así que muchas gracias también a la audiencia por acompañarnos.